con la exposición de la actividad 5.1, requerimientos institucionales y tarea diagnóstica de probabilidad simple. Los integrantes del grupo 1, Judy Galindo, quien les habla, Andrea Suárez. Nuestra tutora es Rocío Gómez. El orden de la presentación es el siguiente. Iniciaremos explicando los requerimientos institucionales. Luego pasaremos a la tarea diagnóstica, de la cual hablaremos de la caracterización de los estudiantes a los cuales se les va a llevar la unidad didáctica. Luego hablaremos de los conocimientos previos, las dificultades y los errores en los que pueden incurrir al presentar la tarea, la formulación de la tarea, las acciones de mejora que se propusieron y el cronograma de aplicación. Iniciamos con los requerimientos institucionales. Recordemos que la unidad didáctica se va a aplicar en el Colegio Antonio Van Uden. Para identificar estos requerimientos institucionales observamos el manual de convivencia, que está basado en el decreto 1290 del 2009. Entonces identificamos que la evaluación y la promoción es integral, permanente, pública, transparente y flexible, pertinente, participativa, formativa, cualitativa y cuantitativa. Queremos destacar 3 aspectos en los que identificamos que la unidad didáctica apunta. El primero es permanente, porque pues nuestra unidad didáctica nos permite observar continuamente el proceso del estudiante. Es pertinente, porque también vamos a poder vincular los objetivos que tenemos a las metas de comprensión que están formuladas en el proyecto de área. Y es cualitativa y cuantitativa porque nos permite describir el nivel de comprensión de los estudiantes y vamos a poder brindar una equivalencia cuantitativa con la escala de valoración que tiene el colegio. Las mostraremos más adelante. Dentro de la evaluación y promoción, identificamos que en el colegio se trabaja en 3 periodos que llaman trimestres, cada uno, los 2 primeros con una duración de 13 semanas y el tercero con una duración de 14 semanas. La unidad didáctica la vamos a aplicar en el primer trimestre del año, cual tiene un porcentaje de la nota final del 33.3%. Y la unidad didáctica, según el calendario que nosotros identificamos, pues la vamos a aplicar durante 8 semanas. Identificamos la escala de valoración institucional que tiene el colegio. Allí encontramos la valoración institucional de 4.6 a 5, que es superior, de 4 a 4.5, que es alto, de 3.3 a 3.9, que es básico, y de 1 a 3.2, que es bajo. Y identificamos que la valoración del área de matemáticas se basa en 3 asignaturas. Entonces, evidenciamos que en grados sexto, séptimo, octavo y noveno, aritmética para sexto y séptimo equivale al 70%. Son 4 horas de intensidad horaria. En grado octavo y noveno, álgebra equivale a 70% y se completa al 100% con geometría estadística, que tiene 1 hora de intensidad a la semana y cada una hora el 15%. En décimo y 11 solamente es una materia, décimo sería trigonometría, 11 sería cálculo, ahí sería el 100% de la nota. Específicamente nosotros vamos a aplicar nuestra unidad didáctica en noveno en la asignatura de estadística, que como vemos tiene una equivalencia del 15% en la nota final del área de matemáticas. Las estrategias de valoración integral del desempeño de los estudiantes, entonces decíamos que se basa en el saber, que tiene que ver con los contenidos y sería la evaluación final del trimestre, con el saber hacer, que vienen a ser los métodos y los procedimientos que equivalen al 50% de la nota, y el saber ser, en el que vamos a observar la autoevaluación y la heteroevaluación, que hace parte del restante 30%. Nuestra unidad didáctica. La de nuestra unidad didáctica se ajusta al CIE de la siguiente manera. Las tareas de aprendizaje van a equivaler al 40% de la nota final, las tareas de evaluación al 20%, la autoevaluación al 15% y la heteroevaluación al 15%, y el 10% restante son las actividades extra que se realicen antes y después de la aplicación de la unidad didáctica. Entonces observamos que podemos obtener el 100% de la nota de la asignatura estadística, que recordemos tiene un peso del 15% sobre la nota final del área de matemáticas. Pasamos a la tarea diagnóstica. Identificamos la caracterización de los estudiantes, el listado de conocimientos previos, los errores y las dificultades y las acciones de mejora. La caracterización de los estudiantes, recordemos que la aplicaremos en grado noveno, específicamente en grado 9.3, conformado por 30 estudiantes con edades que oscilan entre los 14 y 16 años, y
La asignatura de estadística se ve dentro del área de matemáticas desde grado quinto. Identificamos en unas actividades previas que hemos hecho con los estudiantes que en el nivel superior se encuentra el 15% del grupo, en el alto el 35%, en básico el 40% y en bajo el 10%. Y las dificultades que encontramos allí, que se presentan en los estudiantes que tienen nivel bajo y en algunos estudiantes de básico, es que confunden las variables o no identifican las variables del problema. Y respecto al dominio numérico, encontramos en superior el 7%, en bajo el 7%, y algunas dificultades que encontramos, o las más notorias, es que presentan dificultad en la relación de orden entre números racionales y en las conversiones, ya sea de fracción a decimal o de decimal a porcentaje. Los conocimientos previos que nosotros estipulamos en los estados cognitivos para poder hacer la prueba diagnóstica los agrupamos de la siguiente manera. Los dos primeros, que harían referencia a los sucesos determinísticos aleatorios. Enseguida encontramos una asociación de conocimientos previos que hacen referencia a los espacios muestrales. Encontramos otra agrupación que hace referencia a los números racionales, donde está el orden y la conversión. Y finalmente, los tres últimos conocimientos previos que los asociamos como tablas de frecuencia e interpretación de gráficos. Esto nos permitió realizar la tarea diagnóstica, hacer el diseño, y en una primera parte encontramos los números racionales en los que encontramos orden y conversión, hicimos 2 preguntas. En la segunda parte encontramos sucesos determinísticos aleatorios, redactamos una pregunta. De espacios muestrales se redactaron 5 preguntas y de tablas de frecuencia e interpretación de gráficos se redactaron 3 preguntas. A continuación vamos a dar un ejemplo de algunas preguntas que tenemos dentro de la prueba y les vamos a especificar las dificultades, los errores y las ayudas. Entonces iniciamos con la primera pregunta. Nos evidenciamos que esta pregunta nos permite identificar si el estudiante tiene el conocimiento previo número 13, que hace referencia a expresar una fracción como número decimal. La dificultad que encontramos allí es, o que puede asociar el estudiante, es dificultad para establecer relaciones de orden y conversiones entre números racionales, y el error en el que puede incurrir el estudiante es realizar una operación diferente a la división para expresar una fracción en forma decimal. Acá encontramos otro ejemplo de una pregunta referida a sucesos determinísticos aleatorios. Esta pregunta nos permite identificar el conocimiento previo 2, que es de diferenciar entre situaciones determinísticas y aleatorias. La dificultad estaría relacionada a no establecer cuándo una situación es determinística y cuándo es aleatoria, y el error en el que pueden incurrir es confundir las situaciones determinísticas como aleatorias y viceversa. Evidenciamos acá un tercer ejemplo del tema de espacios muestrales, relacionada con el conocimiento previo 8, sería representar el espacio muestral de un experimento aleatorio en diagrama de árbol. La dificultad sería identificar y representar el espacio muestral en una situación problema, y el posible error en el que pueden incurrir es hacer más o menos ramas en el diagrama de árbol para representar el espacio muestral de un experimento en el diagrama de árbol. Las ayudas o las acciones de mejora que nosotros planteamos, las planteamos teniendo en cuenta las dificultades y los errores. Acá voy a mostrar un ejemplo y lo vamos a relacionar a la dificultad para identificar y representar el espacio muestral de una situación problema. Identificamos 2 errores. Voy a hablar específicamente del error obtener en el diagrama de árbol más o menos posibles resultados, y la ayuda específica o el ejemplo que vamos a mostrar es este enlace que tenemos de Khan Academy, que nos muestra los diferentes diagramas de árbol y cómo se pueden construir. El cronograma de implementación lo encontramos acá, están las fechas, y la revisión de la información previa nos permitió evidenciar que eliminamos 4 conocimientos previos, y los eliminamos porque tenían temas que no estaban incluidos en la unidad didáctica y porque nos dimos cuenta que habían conocimientos que estaban incluidos en otros conocimientos previos.